Estamos conversando con Francisco Capella, que es director del área de Ciencia y Ética en el Instituto Juan de Mariana. Paco, de todas las objeciones contra la teoría de la evolución, ¿cuál es tu favorita? Hola Luis, ¿qué tal? Eso es una pregunta muy interesante. Me es muy difícil escoger solo una, hay muchas. Por ejemplo, que viola la segunda ley de la termodinámica o algo así. Entonces, esto te lo dice gente que ni siquiera sabe de física, pero les han contado que hay una segunda ley de la termodinámica que dice que todo tiende hacia el desorden y como la vida es ordenada, dicen, pues entonces es imposible, ¿no?, que las cosas evolucionen. O que es todo por azar, que la evolución no puede ser verdad porque es todo por azar, y entonces los seres vivos son tan complejos que serían totalmente improbables, especialmente que se vayan haciendo cada vez más complejos, como sucede con la evolución. Lo que pasa es que eso es falso porque la evolución no es todo por azar, el azar interviene, pero no solo hay azar, hay más cosas. Mucha gente descarta la evolución porque dice es solo una teoría. Ajá. Apropiadamente, ¿qué es una teoría y qué no es una teoría? Claro, es que esa palabra, según cómo la uses en el lenguaje coloquial, puede significar, bueno, eso es tu teoría, como una idea que tienes, pero sin fundamentos, que no ha sido contrastada para explicar algo, pero igual que tú tienes una teoría, es como una opinión, yo tengo otra. Y dices, hombre, no, en ciencia las teorías son pues conjuntos de ideas, de relaciones entre esas ideas, de leyes, principios fundamentales, que se proponen para explicar algo, pero que luego el científico trata de cargárselo, trata de destruirlo, trata de ver a ver si esto no funciona, a ver si esto es falso, a ver si no encaja con otras ideas que ya sabemos que son correctas o que tenemos evidencia de que son verdaderas, a ver si los experimentos nos demuestran de nuevo que esto es falso. Entonces las teorías en ciencia tienden a aceptarse o a decir que están más o menos verificadas o más o menos contrastadas o al menos que no han podido ser refutadas. Eso es algo ya bastante serio. Entonces la teoría de la evolución ya lleva mucho tiempo siendo sometida a prueba y no hay científicos mínimamente serios que la rechacen. Otra cosa es que discutan, bueno, exactamente cómo funciona, porque la idea de la evolución es simple, pero los detalles son hipercomplejos. Entonces eso es donde sí que puede haber debate. ¿Los principios de la evolución están limitados al campo de la biología, que es donde popularmente se le conoce más? No necesariamente. La biología es lo más típico, o sea, se asocia la evolución a Charles Darwin, y eso dice la evolución, el origen de las especies y cómo las especies han ido cambiando, han ido surgiendo, se han desarrollado y se han extinguido, pero la evolución se puede aplicar a muchísimas más cosas. Se aplica, por ejemplo, a la cultura. Hay una rama de la ciencia que se llama memética que dice, pues podríamos considerar que las ideas, los patrones de información, por ejemplo, un trozo de una canción o una canción entera o una forma de vestir o cosas que decimos con el lenguaje, pues son ideas que se pueden copiar, se pueden reproducir y que también pueden cambiar, puede haber errores, puede haber mutaciones, y no todas estas ideas, no todos estos memes tienen la misma capacidad de sobrevivir. Entonces triunfarán los que sean más exitosos a la hora de sobrevivir y reproducirse. Entonces es aplicar exactamente los mismos principios a otro campo, como es de la cultura. Incluso en ámbitos como la física se pueden aplicar teorías evolutivas. Hay investigadores que dicen, bueno, el universo no es el universo en el sentido de que es todo lo que hay, sino que es nuestro universo, un universo dentro de un meta-universo o de un multiverso más amplio, y los universos, digamos, que se reproducen, se recrean. Hay hipótesis que dice a partir de los agujeros negros, en agujeros negros podría surgir nuevos universos, de esa manera que se van aplicando ideas evolutivas a muchísimos más ámbitos. A la evolución de las sociedades también, por qué unos grupos humanos prosperan y otros no, por qué se desarrollan y no, porque tienen formas de actuar, formas de convivir mejores que otras. Y a ti como astrofísico, como estudioso de las ciencias, ¿qué es lo que más te maravilla, qué es lo que más te fascina acerca de la evolución? Como ideas muy sencillas, una vez que se entienden bien, y empiezas a manejarlas y a añadirles detalles, dan lugar a toda la complejidad de la realidad. Es decir, que no hay por qué mirar a la realidad y decir, esto es incomprensible, esto no hay manera de entenderlo, esto tiene que tener algo mágico, algo como tramposo. No. Realmente se puede entender mucho. Quizá casi todo quizá no lo vayamos a entender nunca o difícilmente, pero puedes avanzar muchísimo. Entonces, yo animo a la gente a que investigue el tema de la evolución y que sea consciente de a ver qué sé sobre este tema, en qué puedo estar confundido, porque explica muchísimas cosas. Puede explicar, por ejemplo, la mente humana. Puede explicar por qué somos como somos, por qué pensamos, por qué sentimos como lo hacemos, por qué tenemos los problemas que tenemos. Pues si lo ves desde un punto de vista evolutivo, y esto por ejemplo lo estudia la psicología evolucionista, pues te ayuda a entenderte a ti mismo como persona.
¿Es posible en unos pocos minutos explicar, para quienes nos están viendo, por qué somos como somos? Lo esencial de los seres humanos obviamente es nuestro cerebro, es decir, que tengamos piernas, brazos, cuerpo también, pero eso lo tienen todos los animales. Los seres humanos andamos erguidos, a diferencia de muchos otros mamíferos y muchos otros primates, y tenemos unas manos muy especiales que nos permiten hacer muchas cosas, y además tenemos la garganta colocada de tal manera que podemos hablar, podemos producir sonidos especiales que nos permiten comunicarnos. Pero lo esencial en nosotros es nuestro cerebro. Nuestro cerebro, al final, ¿qué es? Un organismo de control, de toma de decisiones, un director de la conducta. Entonces dices, ¿para qué existe? Pues eso, porque en cada momento hay que decidir qué hacer. Entonces piensa, como ser vivo, ¿qué tienes que estar haciendo? ¿O cuáles son tus problemas fundamentales? Comer y no ser comido, o huir cuando hay una amenaza, acercarte cuando hay una oportunidad, intentar conocer cada vez mejor el mundo para manipularlo mejor. Entonces, si ves eso, dices, bueno, pero nosotros no evolucionamos en un entorno como el, como el actual, en el cual vivimos, donde hay muchísima tecnología, donde hay muchísimo capital acumulado, donde hay muchísima cultura. Piensa hace 10.000, hace 100.000 años, cuando éramos bandas de pocos individuos, 10, 100, 150, 200 individuos, muchos emparentados y, digamos, juntos de por vida y con una vida más o menos seminómada. Entonces dices, tu cerebro ha evolucionado como una herramienta para resolver los problemas que tenías entonces. Entonces dices, pues ¿por qué tenemos problemas ahora como que comemos demasiado y nos gusta demasiado el azúcar o las grasas? Porque ahora las hay en exceso casi, pero entonces no las había en exceso. Entonces las había al revés, eran escasas. Cada vez que encontrabas una oportunidad de comer bien, pues tenías que aprovecharla. ¿Por qué tenemos miedo a ciertas cosas que son un poco absurdas, ¿no? A los monstruos, Drácula, Frankenstein, todas las películas de miedo que siguen despertando la atención, sobre todo de los adolescentes? Porque eso que representa un poco los depredadores, los enemigos, el lobo, el león que te podía comer. Vas viendo así cantidad de cosas. ¿Por qué somos tan tribales? ¿Por qué tendemos a hacer piña? ¿Por qué tendemos a juntarnos? Porque el grupo es muy importante y nos interesa sobre todo un grupo pequeño, una tribu en la que nos sintamos queridos, que nos sintamos aceptados y que conozcamos a los demás y que les importemos y que ellos nos importen a nosotros. En las sociedades extensas actuales eso existe, pero es raro. Ya existe también el mercado donde todo es más impersonal. Entonces, todos estos temas los explica la psicología evolucionista. Se suele decir, tenemos una mente de la edad de piedra, pero en un mundo ya moderno, que no es la edad de piedra, y entonces hay cosas de nosotros mismos que nos resultan muy raras. ¿Por qué pensamos cosas y estamos en conflicto constantemente con nosotros mismos? Dices, pues porque tu cerebro no es una unidad sin partes, sino que tiene como muchos agentes trabajando, cada uno intentando resolver problemas distintos o con opiniones diferentes. Entonces, si todo esto lo estudias desde un punto de vista evolutivo, es muy útil para entenderte. Y dicho lo anterior, ¿qué rol tiene la realidad en nuestras vidas y en nuestro desarrollo? Pues la realidad, al final, es donde vives. Tu mente puede construirse representaciones de la realidad o ficciones o imaginaciones que pueden ser más o menos útiles, más o menos verídicas o más o menos funcionales, pero al final tú vives en la realidad. Es decir, si crees que vives en un Matrix virtual, lo siento, pero te estás equivocando, vives en la realidad. Entonces, si tus modelos de la realidad no se corresponden con ella, si tú crees que la gravedad no existe y te tiras por una ventana, pues lo siento, pero te vas a hacer mucho daño, incluso quizá te mates. Si tú crees que puedes vivir sin comer o sin beber agua, pues no es verdad. Entonces, hay muchas creencias de todo este mundo de la cultura, donde las ideas van compitiendo entre sí, van luchando por sobrevivir. Es verdad que hay muchas ideas que construyen como falsas realidades o ficciones y mucha gente se las cree y pueden llegar a ser muy destructivas, porque al final tú tienes que tener actitudes, conductas que te permitan sobrevivir en esa realidad. La realidad al final es lo que te pone a prueba, lo que te demuestra si tienes razón o no, o si lo que haces es útil o no es útil. Una vez leí en algún lado que aún el determinista más convencido voltea a ver a los dos lados de la calle antes de atravesar. Claro. Eso me lleva a preguntar, ¿hay algún espacio para el determinismo, para cierto determinismo? ¿Hasta dónde llega el libre albedrío en este contexto? El problema del libre albedrío es que suele estar mal definido. ¿Qué queremos decir con libre albedrío?
Si con albedrío queremos decir que tomamos decisiones, pues obviamente que tomamos decisiones. Vuelvo a comentártelo de antes, el cerebro es un órgano de toma de decisiones. Es una máquina que procesa información, recibe información, tiene una serie de modelos, mete esa información en los modelos, valora qué es lo que está pasando y decide qué hacer. Pero si con lo del libre creemos que es una máquina, una especie de máquina como sobrenatural que viola las leyes de la física o que hace cosas muy raras, eso no es así. Es decir, el cerebro es una máquina orgánica, física, química, biológica, que sigue leyes de la física, leyes de la química, leyes de procesamiento de información y que al final produce conducta. Naturalmente que miramos a ambos lados, porque necesitamos recibir información y volviendo a lo de la realidad, necesitamos que nuestra decisión sea acertada conforme a la realidad. Si está viniendo un carro, no te echas adelante para cruzar, precisamente intentas adecuar tus decisiones a la realidad. Es decir, el libre albedrío existe en el sentido de que tomamos decisiones, no existe si con ello queremos decir que esa toma de decisiones es algo misterioso, sobrenatural, inexplicable, o sea, como que aquello que se dice que somos como causas pero incausadas. Y dices, no, somos causas, causamos cosas, pero al mismo tiempo estamos siendo constantemente causados. Y si un estudiante se acercara y te preguntara, ¿qué me recomiendas para acercarme a los nuevos descubrimientos alrededor de la teoría de la evolución? ¿Tienes alguna recomendación? Hay muchísimos autores, los más famosos son Richard Dawkins y Stephen Jay Gould. Y entonces ahí tienes muchísimos libros divulgativos donde hay muchísimos temas. Luego, hoy día afortunadamente tenemos internet, tienes Wikipedia, puedes ir a mirar evolución o en inglés evolution y empezar a leer. O últimos avances en evolución. A mí me gusta muchísimo todo lo que es los aspectos de la evolución relacionada, de nuevo, con el cerebro. No solo con, digamos, otros órganos, sino que todo cómo ha evolucionado el cerebro, cómo ha evolucionado la cognición, cómo evolucionan las emociones. Dices, ¿es posible explicar cómo las emociones, los sentimientos, las pasiones son resultado de la evolución? Sí. Por eso tienes que ver la evolución de la cooperación. A menudo se dice que la evolución es solo competencia, y competencia como destructiva, que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y eso es parte de verdad, pero no es toda la verdad. También es muy importante la evolución de la cooperación. ¿Cómo surge el altruismo? ¿Es posible el altruismo ayudar a otros? Entonces dices, sí, hay un altruismo recíproco, ayudar a otros a cambio de que luego en algún momento te ayuden a ti, o el altruismo de las madres con las crías. Todo eso lo puede explicar la evolución. Y lo que decíamos antes, la evolución de la cultura. Es empezar a mirar libros, ya digo, Dawkins, Gould y muchos otros, y ver documentales. Hay documentales en televisión también maravillosos, muy bien hechos. Por ejemplo, de cómo surgimos los humanos, cómo nos vamos convirtiendo en lo que somos actualmente, cómo nos vamos diferenciando de otros primates, como los chimpancés, los bonobos. Hay material, es decir, no hay excusas para decir esto no lo puedo entender. Vayan a la biblioteca o a un libro o a internet, tendrán muchísimo material. Muchas gracias, Paco, por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.